Yo fui el fotógrafo oficial encargado de documentar el proyecto de investigación sobre la Sábana Santa de Turín, el primer y único equipo científico al que se le concedió permiso para examinarla a fondo. Y lo que comenzó como una misión técnica terminó convirtiéndose en una experiencia que cambió mi manera de entender la historia, la ciencia y quizá algo más. Antes de continuar, te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia antigua, es un desafío directo a todo lo que creemos saber. Si te interesa explorar misterios reales con evidencia científica, dale like y acompáñame en este recorrido. Nadie esperaba que esta tela milenaria revelara sus secretos de una manera tan desconcertante. Sin embargo, las diminutas fibras del lino comenzaron a hablar más fuerte que cualquier manuscrito antiguo. Lo más sorprendente es que algunos marcadores de ADN encontrados en ella parecían tan singulares que su conservación sugería un proceso que la ciencia actual no puede reproducir. La sábana muestra la imagen de un hombre crucificado, con heridas que coinciden con la brutalidad descrita en los relatos sobre Jesús de Nazaret. Cuando me preguntan por qué llegué a considerar la posibilidad de que fuera auténtica, la respuesta es sencilla y perturbadora al mismo tiempo. Nadie ha podido explicar cómo se formó la imagen en la tela, y ese detalle es fundamental, porque significa que la imagen no es el único enigma impregnado en ese tejido. A pesar de los rumores y las teorías que siguen circulando, muchos coinciden en que la información genética hallada en esta pieza podría obligarnos a replantear partes enteras de la historia humana. Esta es la historia de un fotógrafo técnico enfrentándose a lo inexplicable. Entre los integrantes del equipo se encontraba Barry Schwartz, un fotógrafo acostumbrado a trabajar con instituciones como la NASA. Había captado imágenes de tecnología espaciales, fenómenos extraordinarios, así que pensaba que nada podría sorprenderlo. Era escéptico hasta la médula y estaba convencido de que descubriría el fraude en cuestión de horas. Al inicio, estaba seguro de que algún artista medieval había pintado hábilmente la figura para engañar a generaciones enteras. Bromeaba con sus colegas diciendo que aquel viaje a Italia sería como unas vacaciones pagadas y que regresarían a casa antes de que terminara la semana, habiendo desmontado el engaño. Pero todo cambió en el instante en que cruzó la puerta de la sala donde se custodiaba la sábana. El lino medía aproximadamente 4 metros de largo por 1 de ancho, y sobre su superficie se distinguía la tenue silueta de un hombre que había sufrido un castigo físico extremo. Barry instaló sus cámaras y comenzó a tomar miles de fotografías de altísima resolución. Buscaba las mínimas pinceladas, las partículas de pigmento, cualquier indicio que revelara intervención artística. Utilizó luces especiales y filtros diseñados para detectar hasta la más leve traza de color o tinte oculto en las fibras, y entonces surgió el primer gran desconcierto. No había pinceladas, no había rastros de líquidos aplicados sobre la tela, la imagen no atravesaba el tejido, solo afectaba la parte más superficial de las fibras. Era como una fotografía, pero creada 2000 años antes de que existiera la cámara. Este detalle era decisivo, porque indicaba que la imagen no había sido dibujada a mano, y conforme avanzaban las pruebas, en lugar de encontrar respuestas, el equipo acumulaba más preguntas. Los científicos decidieron utilizar un analizador de imágenes conocido como BPE-8, una herramienta que la NASA empleaba para transformar fotografías planas en mapas tridimensionales de planetas. Cuando introducían una imagen común en la máquina, el resultado era caótico y deformado. Pero cuando colocaron la fotografía de la sábana, ocurrió algo que dejó a todos en silencio. En la pantalla apareció una figura humana en 3 dimensiones con proporciones coherentes. Era como si la tela contuviera la información física de un cuerpo real. No era simplemente una imagen artística. Parecía almacenar distancia, profundidad y forma. Muchos coincidieron en que jamás habían visto algo así en un laboratorio. Y para complicar aún más el misterio, descubrieron que la imagen funcionaba como un negativo fotográfico. Al invertir los colores, el rostro adquiría una claridad asombrosa. Sin embargo, la formación de la imagen era solo el comienzo de los problemas para la ciencia moderna. Durante 120 horas continuas, el equipo examinó cada centímetro del lino sin hallar una explicación razonable. No encontraron marcas de quemaduras ni residuos químicos que indicaran el uso de vapores o calor intenso. Incluso consideraron la posibilidad de gases liberados por un cuerpo en descomposición, pero ese proceso habría distorsionado la figura, y el rostro impreso en la tela era preciso y definido. Barry pasaba noches enteras revisando sus fotografías, preguntándose si su escepticismo estaba nublando algo evidente. Él era judío y no tenía ningún interés en confirmar un milagro cristiano. Pero los datos no entienden de creencias. La comunidad científica esperaba desmontar un fraude,
fraude, y en cambio se encontraba frente a un enigma que parecía desafiar las leyes conocidas de la física. Al analizar las fibras bajo el microscopio, observaron que la imagen correspondía a una deshidratación superficial de la celulosa del lino. Era como si una forma de energía hubiera alterado químicamente la capa más externa en una fracción de segundo. Y aquí está el punto inquietante. Incluso hoy no existe un instrumento capaz de producir un efecto semejante sobre una superficie amplia sin destruir el material. La imagen es extremadamente delgada, medida en micrómetros, más fina que un cabello humano. Si se raspa apenas la superficie con una hoja, la coloración desaparece y debajo queda lino intacto. Eso demuestra que ningún pigmento penetró el tejido. Además, algunos análisis matemáticos sugieren que la figura corresponde a un cuerpo que no estaba presionado contra la tela de manera uniforme, sino como si hubiera estado suspendido. Pero el misterio no terminaba allí. Las manchas de sangre resultaron ser aún más desconcertantes. En todo el lienzo se perciben señales de violencia, marcas compatibles con latigazos, heridas en las muñecas, una perforación en el costado. Durante casi 20 años, la sangre fue el principal motivo por el que Barry dudó de la autenticidad. Él pensaba que la sangre antigua debería verse oscura, casi negra. El tono rojizo le parecía una pista de que alguien había usado pintura para simular frescura, hasta que recibió la llamada del bioquímico Alan Adler, especialista en química sanguínea. Adler le explicó que en casos de trauma extremo y prolongado, el cuerpo libera bilirrubina debido al colapso hepático. Esta sustancia puede conservar una tonalidad rojiza en las manchas. Según los análisis, no se hallaron pigmentos artísticos en las heridas, sino componentes propios de sangre humana, como hemoglobina y albúmina. Otro dato relevante es que la sangre parece haber estado en la tela antes de que se formara la imagen. Es decir, primero el cuerpo habría estado envuelto en el lino y luego ocurrió el fenómeno que dejó la silueta alrededor de esas manchas. Pruebas de laboratorio indicaron que pertenecía a un varón con un grupo sanguíneo común en regiones de Oriente Medio. También se identificaron más de 100 marcas compatibles con un flagrum romano y partículas microscópicas de tierra similares a suelos cercanos a Jerusalén. La tela parecía convertirse en una escena forense que narraba una ejecución brutal. Y aún así, lo más inquietante estaba por descubrirse en el ámbito del ADN en años recientes, con avances en secuenciación genética. Se decidió analizar nuevamente muestras microscópicas. Los investigadores esperaban encontrar contaminación variada, resultado de siglos de manipulación. Lo que hallaron fue una mezcla genética con raíces en el sur de Asia, el norte de África y Oriente Medio. Algunos atribuyeron esos resultados al contacto de peregrinos a lo largo del tiempo, pero parte del material genético apareció incrustado en fibras profundas. Se informó que el ADN en las manchas de sangre tenía características inusuales, y ciertos expertos comentaron en privado que las secuencias parecían fragmentadas de manera poco común. Además, algunos marcadores no encajaban limpiamente en un único grupo poblacional moderno. 3 laboratorios independientes revisaron los análisis debido a lo inesperado de los datos. Esto generó más preguntas que respuestas. Si la tela fuera una falsificación medieval, cabría esperar coincidencias genéticas claras con europeos de aquella época. Sin embargo, el mapa genético resultó ser complejo y diverso. Mientras tanto, el mundo científico se dividía entre quienes querían profundizar y quienes preferían cautela extrema. Barry, con el paso del tiempo, ya no pudo ignorar lo que había visto. Su escepticismo inicial fue cediendo ante la acumulación de datos. Dedicó años a organizar una base de información accesible para investigadores sin buscar beneficio económico. Decía que su identidad judía era una ventaja, pues no tenía agenda religiosa que defender, solo documentaba hechos. Y aquí viene lo más desconcertante. Vivimos en una era en la que enviamos robots a Marte y desciframos el genoma humano completo, pero aún no podemos reproducir con exactitud este fenómeno en una pieza de lino antiguo. Algunos consideran que el ADN es la pieza final del rompecabezas, otros creen que todavía falta mucho por entender. Lo cierto es que a medida que la ciencia avanza, el misterio no desaparece, parece intensificarse. Llegados a este punto, cada persona debe decidir qué creer. ¿Estamos ante la auténtica tela funeraria de alguien que venció a la muerte? ¿O ante la falsificación más sofisticada jamás creada? Sea cual sea la respuesta, las implicaciones son enormes. La sangre ha sido identificada como humana en diversos análisis. La imagen sigue sin tener una explicación definitiva y los datos genéticos continúan generando debate. La sábana permanece ahí, desafiando nuestras categorías científicas y obligándonos a replantear los límites entre historia, biología y física. Para Barry, lo que empezó como la búsqueda de un fraude terminó siendo un viaje personal. Descubrió que enfrentarse a la evidencia también es enfrentarse a uno mismo. Y una vez que contemplas todos estos datos, ya no puedes
simplemente a apartarlos. Tal vez la realidad sea más extraña de lo que imaginamos. Tal vez el misterio aún no ha terminado de revelar todo lo que guarda. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que este hallazgo cambia nuestra visión del pasado? ¿Podría ese ADN aparentemente anómalo significar algo que todavía no comprendemos? Con el paso de los años, el debate no se apagó. Al contrario, se volvió más intenso. Cada nuevo avance tecnológico parecía aportar una pieza adicional, pero nunca el cuadro completo. La sábana permanecía allí, silenciosa, como si esperara que la humanidad alcanzara el nivel adecuado de conocimiento para comprenderla. Y mientras tanto, el silencio institucional y la prudencia académica alimentaban aún más las preguntas. Algunos investigadores insistían en que era imprescindible repetir pruebas con metodologías más modernas. Otros advertían que cualquier nueva intervención podría dañar irreversiblemente una reliquia frágil. Entretanto, la opinión pública oscilaba entre la fascinación y el escepticismo. Lo que nadie podía negar era que la tela seguía desafiando explicaciones simples. Barry recordaba cómo, al principio, su objetivo era demostrar que todo era una ilusión bien ejecutada. Sin embargo, década tras década, las imágenes que él mismo capturó continuaban resistiendo explicaciones convencionales. Organizó archivos, compartió datos y defendió la idea de que la información debía estar disponible para cualquiera dispuesto a estudiarla con rigor. Nunca afirmó poseer todas las respuestas, pero tampoco pudo ignorar lo que consideraba preguntas legítimas. Mientras la ciencia moderna descifra el ADN humano con precisión extraordinaria y construye telescopios capaces de observar galaxias lejanas, la formación de una imagen tan superficial y detallada en un tejido antiguo sigue siendo un desafío técnico. Esa paradoja es la que mantiene viva la discusión. No se trata solo de fe o incredulidad, sino de límites metodológicos. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de reproducir procesos antiguos o desconocidos? En cuanto al ADN, algunos especialistas sostienen que la mezcla genética puede explicarse por siglos de contacto humano. Peregrinos, custodios, investigadores y restauradores dejaron inevitablemente su huella biológica. Otros creen que ciertos resultados merecen análisis adicionales antes de descartarlos como simple contaminación. Lo cierto es que ningún estudio ha producido una conclusión definitiva aceptada de manera universal. Así, la sábana se ha convertido en un punto de encuentro entre disciplinas. Química, física, biología, historia y teología convergen en un mismo objeto. Cada campo aporta datos, pero ninguno cierra el caso por completo. Y tal vez esa sea la razón por la que sigue capturando la imaginación colectiva. Para Barry, el aspecto más profundo de esta historia no fue únicamente el misterio científico, sino la transformación personal que vivió. Pasó de buscar pruebas de engaño a reconocer que la realidad puede ser más compleja que nuestras suposiciones iniciales. No adoptó una postura dogmática, simplemente aceptó que algunos fenómenos exigen humildad intelectual. Hoy, cuando observamos la imagen ampliada en alta resolución, resulta difícil no sentir asombro ante la precisión de los detalles. Sin embargo, el asombro no sustituye al análisis crítico. Cada afirmación debe ser evaluada con cuidado, cada conclusión contrastada con evidencia verificable. Ese equilibrio entre maravilla y rigor es esencial para avanzar. Entonces llegamos al punto decisivo. Más allá de teorías espectaculares o titulares llamativos, lo fundamental es reconocer que el misterio persiste. Puede que futuras generaciones dispongan de herramientas capaces de ofrecer una explicación convincente, o quizá descubran que la respuesta ya estaba ante nosotros, esperando una perspectiva diferente. Lo que esta historia demuestra es que la investigación auténtica no teme a las preguntas difíciles. Y tú, que has seguido este relato hasta aquí, formas parte de ese diálogo. Ahora te toca reflexionar. ¿Ves en esta tela un testimonio histórico aún incompleto, un enigma técnico por resolver, o simplemente una obra magistral de la creatividad humana? Sea cual sea tu postura, el debate continúa, y cada nueva mirada aporta algo distinto.